Hola, te doy la bienvenida el día de hoy. Hoy vamos a ver un método muy simple para memorizar los verbos irregulares. Sé que te han dicho que los verbos irregulares son irregulares, por ende no siguen un patrón o por ende no hay forma de aprendérselo en un orden. Bueno, te han hablado mentira durante toda tu vida o durante todo tu tiempo tomando clases de inglés, ya que sí existen formas de predecir de cómo luciría el verbo irregular en su pasado simple. En este video no me voy a enfocar en pronunciación ni qué significa el verbo, más bien me voy a enfocar en cómo poner en categorías cada verbo para saber cuál es su forma irregular en el pasado simple. Recuerden que tenemos tres formas verbales: presente simple, pasado simple y el participio. El día de hoy vamos a ver solamente el pasado simple y veremos qué método yo utilizo para poder categorizar cada verbo y así hacer más fácil el proceso de aprender los verbos irregulares. Si quieres aprender 200 verbos de forma rápida también, te dejaré este video que verás en pantalla. Este video te brindará la pronunciación, el significado y todas sus formas verbales, ya sea presente, pasado y participio. Te aseguro que después de este video se te hará 100% más sencillo aprenderte los verbos irregulares. Entonces, empecemos. Tenemos la primera categoría, que son aquellos que cambian su E por una T al final. Fíjense en la primera columna a la izquierda, donde puse todas las E's en rojo, y a la derecha podrás ver que la E es sustituida por una T al final. Por ejemplo, tenemos feel, tenemos felt, keep, kept, sleep, slept. Entonces, en su pasado simple tendrán una pronunciación t, feel, felt, keep, kept. Bien, es una forma muy sencilla para aprenderse estos 5 verbos regulares. No existen tantos como estos, creo que eso serían unos 5 o 10, pero ya vamos empezando con 5, ¿verdad? Seguimos. Nuestra próxima categoría serán aquellos que cambian sus vocales o una vocal por una O, ya sean 2 vocales por una O o una sola vocal por una O. Tenemos el primer verbo, que es awake. Tenemos el pasado, que es awoke. Tenemos break, se transforma a broke. Choose, chose. Freeze, froze. Y así sucesivamente. Fíjense cómo cada verbo cambia, ya sea una A, una doble E, una EA por una O. Fíjense como todos acá a la derecha tienen una O sin problema. Entonces, espero que aprendas cada uno de estos verbos que te he brindado acá. Nuestra próxima categoría son aquellos verbos que cambian su I por una O. Todos acá tienen una I que la intercambian por una O. Por ejemplo, arise, tenemos arose, drive, drove, ride, rode. Fíjense que es fácil, súper fácil identificarlos porque simplemente cambian su I por una O, así de simple. Tenemos aquellos que cambian en su totalidad, sin embargo, cuando están en pasado siguen un patrón. Yo le llamo el patrón del UGHT porque todos terminan así y es más fácil recordarlos de esta manera. Por ejemplo, tenemos bring, que es brought, buy, bought, catch, caught, fight, fought, teach, taught, think, thought. Fíjense que todos tienen la pronunciación ought. Bueno, brought, bought, caught. Todos tienen ese bien. Entonces, esta categoría es un poquito más compleja, pero no difícil, porque vean que siguen un patrón del UGHT. Espero que te sirva esta parte. Continuemos. Tenemos esta categoría donde el verbo cambia su última D por una T. Muy simple, la última D por una T. Tenemos bend, que se transforma a bent. Tenemos build, que se transforma a built. Tenemos lend, que se transforma a lent. Send, que se transforma a sent. Es como cuando pronunciamos el pasado a la derecha, la T suena más t, pero cuando pronunciamos la D suena más suave. D. Bend, bent. La T suena más pronunciada y la D no tanto, suena poco más suave. ¿Seguimos? La siguiente categoría son aquellos verbos que dejan ir una E y se quedan con una sola. En el presente simple sonarían como bleed,
el pasado sería bled, feed, fed, flee, fled. Fíjense que acá tenemos una pequeña excepción, que es flee, que pierde una E, pero se le agrega una D. Simple. Pierde una E, pero se le agrega una D. Tenemos lead, led. A este verbo se le quita una A y se le deja la E. Son cosas sencillitas que podemos memorizar y aprender de forma muy rápida. Tenemos la siguiente categoría, que es que cambian su I por una U, la I por una U. Pero acá tenemos que tener un poco de cuidado. Tenemos dos excepciones, que es strike y win. Fíjense que ambos tienen un pequeño asterisco. Tenemos strike, que pierde la E que tiene al final y se pronuncia struck, struck. Tenemos lo que es win, el último, que se pronuncia won. La I la cambia por una O, no por una U, por una O. Son excepciones muy simples de memorizar, dos cositas y simple. Entonces, solo nos quedaría practicar los demás, como dig, spin y todo eso. Está muy sencillo esto. Continuemos. Acá tiene muchos colores, quizás se confundan un poquito, pero no, es muy sencillo. Veamos que primero van a cambiar su A, su vocal A, por una doble O. Y a la izquierda, las vocales y consonantes que están de color amarillo es que se pierden a la derecha, no están en la parte derecha. Porque está amarillo es que desaparece, pero la A que está en rojo se intercambia por una doble O. Por ejemplo, tenemos mistake. Si te fijas, ves que termina en E, pero la A viene y la cambia por una doble O. Mistook. Y la E desaparece, se tiene que quitar. Tenemos shake. Míralo acá a la derecha. Pierde la E y se pone una doble O y se pone shook. La doble O removió a la vocal A. Muy fácil, muy sencillo. Está súper sencillo. Hay muchos colores y todo eso, pero es fácil de entender. La siguiente categoría, cambian su vocal por una A. Cambian su vocal por una A. Por ejemplo, tenemos become, que se transforma a became. Come se transforma a came. Forgive, forgave. Give, gave. Tenemos una excepción que es eat, que en vez de cambiar su vocal por una A, simplemente pone la A al principio y la E la pone al final. Es como que cambian las vocales, ¿no? La A se pone de primero y la E se pone de último. Entonces sería eat, ate. Eat, ate. Y así de simple sería. Bien, nada de qué preocuparse. Entonces sería eat y el pasado se pronuncia como el número 8, como 8. Number 8, eat, ate. Muy simple. Está fácil, pero que te sirva esta categoría. Seguimos. Tenemos aquellos verbos que simplemente pierden una E. Pierden una E. Simple. El verbo perderá una E. Por ejemplo, tenemos bite, que termina en E, pero se pronuncia bit en el pasado. Bite, bit. Bite, bit. Tenemos hide, el pasado sería hid. Hide, hid. Bien, simplemente tienen que tener cuidado con la pronunciación cuando esté en pasado. Pero tenemos una pequeña excepción como light. Light, el pasado sería lit. Light, lit. Para que lo tenga más claro, básicamente la I en presente suena como I. Bite, ese it, bite, hide, slide, light. Pero en el pasado simple sería bit, hid, slid. Literalmente en el pasado suena como si fuera una I latina, no tan pronunciado como los latinos, pero sonaría así. Fácil, sencillo, son poquitos y fácil de aprender. Seguimos. Ahora tenemos la siguiente categoría, que son aquellos verbos que terminan en OW y que se cambian a EW. Hay dos excepciones que son los dos últimos, fly y draw. Vamos a ver qué pasa con ellos. Por ejemplo, tenemos el primero que es know, se transforma a knew, grow, grew. ¿Qué pasa con fly y draw? Fly se convierte a flew, and draw se convierte en drew. Fíjense cómo cambia la pronunciación. Know, knew, grow, grew, throw, threw, blow, blew, fly, flew, draw, drew. Es como que suena drew, knew, grew. Bien, esa sería la pronunciación. No, por ejemplo, blew o cosas así. Es knew, grew, threw. Es una E, pero así es que suena. Bien. Tenemos aquellos que cambian su Y por una ID, su Y por una ID. Por ejemplo, say, said, pay, paid, lay,
laid. Básicamente suenan como id al final. Say, said, say, said. Es cuestión de practicar la pronunciación. Como dije anteriormente, te dejo un video para que practiques la pronunciación de estos verbos. Tenemos esta categoría que es muy sencilla, que cambian su i por una OU. Por ejemplo, find se pronuncia found. Tenemos lo que es wind, que se pronunciaría wound. Find, found, wind, wound. Ahora tenemos esta categoría, que son aquellos que cambian su ELL por una OLD. Son poquitos, existen dos, en lo que tengo conciencia ahora mismo. Una es tell y la otra es sell. El pasado de tell sería told. El pasado de sell sería sold. Simple, muy sencillo. Continuemos. Ahora tenemos la siguiente categoría, que para mí es la categoría más fácil, ya que es igual en pasado y en presente y en pasado, viceversa. Tenemos, por ejemplo, cost, hurt, hurt. Van a ser lo mismo en pasado y en presente o pasado, viceversa, no importa. Súper fácil, súper sencillo. Ahora tenemos aquellos que cambian una I por una I por una A. Por ejemplo, begin, began, drink, drank y así sucesivamente. Estos son bastante fáciles de memorizar. Simplemente cambiamos una I por una A y listo, están en pasado. Simple, ¿no? La siguiente categoría son aquellos verbos que cambian su E y su A una ORE. Bien, ORE, básicamente la R la ponen en el medio ahora en pasado. Por ejemplo, tenemos swear, swore. Tenemos tear, tore, wear, wore. Simplemente cambian esa EA por una ORE y listo, están en pasado, así de simple. Y tenemos la siguiente categoría, la que yo le llamé los rebeldes. Le llamo los rebeldes porque no siguen reglas, no le importa nada y son así, simple. No siguen reglas. Como es el verbo to be, was, were, have, had, go, went, hear, heard, make, made, do, did, see, saw, run, ran. Pero ya cuando llegas a esta parte de los rebeldes, ya te sabes más de 100 verbos irregulares. Lo repito, una vez que tú llegas a la categoría de rebeldes, ya te sabes 100 o más verbos en su pasado irregular, aunque no lo creas. Entonces, ¿qué te queda? Aprender la otra mitad de los rebeldes. Ya llevas medio camino ganado. Ya no será tan cuesta arriba aprenderse los verbos irregulares, ¿verdad? Entonces, lo que quedaría es aprender esos verbos que son comunes y son rebeldes, que poco a poco lo vas aprendiendo porque son únicos y son muy fáciles de aprender. Te lo garantizo porque yo me aprendí unos cuantos verbos en menos de un mes y me sorprendí de lo sencillo que era. Todo es cuestión de poner un esfuerzo y dedicación total. Entonces, yo espero que este método te haya servido, que me dejes saber en los comentarios qué te pareció y que te comprometes a aprender cada una de estas listas hasta que te lo aprendas completo. Creo en ti, sé que puedes hacerlo y te deseo lo mejor. Recordándote siempre, suscribirte, compartir y comentar. Chao.